Qué maravilla el internet por satélite. Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen wifi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. Qué bueno es el internet por satélite. Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial, nuestro espacio. Qué gusto, la segunda parte del programa Sabor a Tierra. Hace unos minutos despedíamos a Diego Ayo, una conversación muy pero muy simpática en relación al tema Quiborax y al tema Mesa. Por supuesto con un punto de vista que creo tiene un matiz, tiene una perspectiva política indudable. Sabor a Tierra se caracteriza por ser un programa plural, donde todos absolutamente tienen espacio a expresar sus criterios, a debatirlos, a deliberarlos, con usted, amigo televidente, que al final tendrá un criterio formado acerca de lo que nosotros le ofrecemos. Hoy y en esta segunda parte del programa está con nosotros, tengo el alto privilegio de saludar a la diputada Betty Yañíquez, abogada de una larga carrera judicial, hoy en el ámbito político, quien nos honra en estar en este set para hablar del mismo tema. Diputada, gracias por aceptar la invitación. Bueno, la agradecida soy yo por tener la oportunidad de tener un contacto directo con toda la audiencia de Palenque TV y de esta manera tener una información fidedigna. Gracias, diputada. Le reitero el agradecimiento por estar en el programa. A ver, hay algo que ha conmocionado las últimas semanas o que viene conmocionando la política en el país y es el tema Quiborax y el tema Carlos Mesa, ¿no? Tenemos a un Carlos Mesa que aduce indudablemente, como no podía ser de otra manera, su inocencia ante un daño económico, porque hay un daño económico evidente. Se ha pagado 43 millones de dólares a una empresa, en este caso de sociedad chilena. Él sostiene, argumenta su denuncia, pero además abre como una especie de caja de Pandora, ¿no? Diciendo un ratito, no soy yo el acusado, sino que yo soy el acusador. Aquí la defensa se ha llevado mal, hay indicios de corrupción, no solamente por parte del pago hacia la empresa chilena, sino fundamentalmente en el proceso de autoridades, exautoridades, los ex procuradores, ex ministros de Defensa Legal, el actual ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Veamos esta nota para entrar en pleno a la entrevista con la diputada Yañíquez. Tras la decisión final de la Fiscalía en cuanto al inicio de un juicio contra Carlos Mesa por el caso Quiborax, la oposición cuestiona al gobierno sobre el mismo. Al parecer se quiere utilizar la guillotina judicial y en este caso para que se laven las manos. Lo que ocurre es que quienes se han dado la mano con los chilenos, quienes se han abrazado con los chilenos, quienes en los hechos han permitido que se pague más de 280 millones de bolivianos a una empresa trucha, a una empresa que ha falsificado su acta de constitución, obviamente es inadmisible y es indignante para el pueblo boliviano. Por otra parte, oficialistas aseguran que la investigación al expresidente debe continuar hasta el procesamiento de los mismos. Que se investigue todo este proceso, porque ¿a qué se refiere? No es que hoy define el fiscal y dice no, ya es culpable, no. Llegar a investigar más a fondo. Yo creo que amerita investigar este tema. Una suma millonaria de 42 millones de dólares fue la compensación que pagó el gobierno boliviano tras perder el arbitraje internacional contra Quiborax. Diputada Yañíquez, ¿cuál es el presunto delito que habría cometido Carlos Mesa? Bueno, lo que acá es bueno hacer notar a la población y empezar con algo estrictamente responsable, porque la población merece información real. Este es un tema eminentemente jurídico, pero lastimosamente lo están convirtiendo en un show mediático eminentemente político,
cuando no debería ser así. El hecho es de que seguramente, porque las respuestas que se tiene no son convincentes, no son fidedignas, no son acordes al proceso, es que recurre a esta serie de respuestas, como lo hemos oído al señor diputado, señalando de que se trata de una guillotina jurídica y cosas por el estilo. No, esto es simple, ni siquiera es para mucho complicarse. ¿Qué ocurre? Se dieron muchas habladurías, rumores malintencionados, y ante estos hechos sobre este tema Quiborax, en los medios de comunicación y algunas veces también en las redes más que todo. Entonces, ante estos hechos, se hace una interpelación a los dos ministros, al ministro de Justicia y al ministro de Minería, para que respondan a la población con base jurídica y documentación fidedigna, ¿no? En este lapso surgen muchas preguntas en las redes y también por diputados de la oposición, señalando, estas son las 7 preguntas que entre masistas no se van a hacer. Estas preguntas no van a poder salir a la luz, ¿por qué? Porque tendrían que cubrirse y cosas así, dando lugar, como usted dice, a temas de corrupción. Justamente todas esas preguntas de las redes, todas las preguntas que según ellos quedaron en el tintero, las agarro y las complemento para la interpelación. Por eso no pueden decir que fue una pantomima, no pueden decir como lo están diciendo, y no pueden decir que fue un acto entre marxistas, de nada. Todas esas preguntas se pusieron y fueron respondidas. Y es en ese mérito a las respuestas de ese día que hoy vamos a tener una conversación sobre este tema en forma totalmente responsable, como le dije. En el laudo arbitral de la CIADI se hace notar específicamente de que nosotros hubiéramos incumplido nuestra propia norma y que al haber incumplido nuestra propia norma no hemos actuado conforme a la normativa interna de nuestro país y, por qué decir, también a la normativa internacional. ¿En qué hemos incumplido nuestra normativa? Vamos a ir directo porque no tenemos tanto tiempo, pero en otra oportunidad sí podemos hablar al respecto. Este señor expresidente Mesa, yo creo que con la mejor intención, porque hay que verlo por ese lado, ¿no? Como el mismo ministro Arce dice, siempre con el respeto que se merece y demás, aquí no hemos venido a mellar la dignidad de nadie. Yo creo que tenemos que tratarnos con respeto. En ese ámbito, yo lo que digo es que el señor Mesa, con su mejor intención, y como lo haría un boliviano responsable, seguramente desea revertir esas tierras del Salar de Uyuni a favor de Bolivia, porque ya ha explicado varias veces él todas las irregularidades que ha visto. ¿Qué ocurre? Lo que tenía que hacer el señor Mesa era, acorde a nuestro Código de Minas, recurrir a la Superintendencia de Minas con un proceso de nulidad, así dice la ley, y la Superintendencia de Minas pronunciarse y al respecto con relación a la reversión de tierras. ¿Qué hace Mesa? Dicta un decreto supremo disponiendo la reversión, cuando ni siquiera era el término apropiado era la nulidad, ¿no? Entonces, hace justamente este decreto supremo el 23 de junio del 2004. Yo creo que aquí lo que ha faltado es asesoramiento jurídico, porque ya dije, la buena intención puede existir, pero no solamente está pues de buenas intenciones el trabajo de un presidente. El trabajo de un presidente tiene que ser con un equipo de asesores en todo ámbito. Y prácticamente acá, en esa situación, a mi parecer, a mi humilde entender, lo dejan solo los abogados.
y él realiza este trabajo. Este decreto supremo que prácticamente es una de las bases principales del laudo arbitral. ¿Qué ocurre? Posteriormente a este informe, a este decreto supremo, mejor dicho, viene un informe de su canciller y otros ministros, quien había sido en ese momento Juan Ignacio Siles del Valle, quien le hace notar y le dice, este informe es del 2004, de diciembre, donde le dicen que ha actuado en un marco ilegal porque adolece de serios problemas jurídicos el decreto supremo de referencia. Este informe se lo elevan al presidente. Al presidente, sus propios ministros. El decreto supremo 27589 de 23 de junio del 2014 adolece, le dice, bien claro, de serios problemas jurídicos. Le hacen notar, no lo dice el MAS, no lo dice en este momento la diputada Betty Aníquez, los ministros de mesa, esto es lo que debe quedar claro. Le hacen notar y a la cabeza del canciller, este señor Siles. Y este informe de referencia, en el laudo es citado más de 10 veces. Creo que concretamente 16. Es una confesión de parte, pues. Es citado así, y dice, ellos mismos realizan un informe en ese sentido. Ahora la pregunta es, ¿cómo actuó Mesa? ¿Qué hizo? Finalmente, si es que los ministros hacen notar hacer algo, ¿no? Jurídicamente, todos los pasos que podía darle para que este decreto supremo quede sin efecto o arreglar jurídicamente, pero no lo hace, no hace absolutamente nada, y es por eso que decimos que el presidente Mesa deja en estado de indefensión a Bolivia. Es esto que, para establecer con claridad que los mecanismos jurídicos para revertir las concesiones mineras fueron erradas, claramente advertidas por sus propios ministros. Pero estos errores que usted menciona, diputada, de manera muy pedagógica, la felicito por ello, ¿no fueron revertidos de alguna manera o subsanados por el decreto que promulga el presidente Rodríguez Belcé? Sí, muy buena la pregunta, excelente, porque también es la pregunta del millón y que toda la población está esperando, porque se le ha oído al señor expresidente manifestar de que hubiera corroborado lo que él dijo, el ministro Rodríguez Belcé. De ninguna manera. Rodríguez Belcé abroga este decreto supremo, quiere decir que deja sin efecto, el 16 de diciembre del 2005, posterior. ¿Por qué lo abroga? ¿Cuál es el fundamento justamente de este decreto supremo? No lo voy a decir yo, lo vamos a leer. La mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece la revocatoria de concesiones mineras. Entonces, ¿cómo puede decirse de que corrobora lo que él dijo? Más al contrario, no estoy con... Está tratando de subsanar, ¿no? No, dice está mal, ni siquiera es insubsanable, dice. Claro, correcto. Entonces ni siquiera lo arregla, porque dice es insubsanable, es un error garrafal el que se ha cometido. Entonces, en materia jurídica, no se puede decir, bueno, ya se hizo y luego se borró. Son realidades que quedan. Son realidades que están y que causan efectos jurídicos. Es por eso que el laudo arbitral no considera si lo dejaron sin efecto, si lo abrogaron. El laudo arbitral dice, ni su propia ley cumplieron, y cuando quisieron nacionalizar, lo hicieron de forma errada, con mecanismos totalmente al margen de la ley.
Permítame, diputada, partiendo de que evidentemente parece claro que hay un error, que creo que el mismo presidente Mesa de alguna manera lo asume en su momento, soslayara, dejara en menos perfil el proceso de la defensa, y eso es a lo que va precisamente Mesa a sostener como el elemento central de su defensa. Un ratito. Está bien, puede haber existido un error, hay un decreto posterior, hay que ver cuál es la interpretación que Mesa le da a ese decreto, pero la artillería de Carlos Mesa está en función al proceso de defensa. Y él nos dice, señores, la defensa que se hizo sobre ese tema fue pésima. Y es más, Carlos Mesa deja de notar de manera explícita en algunos casos, implícita en otros, de que la defensa del Estado estuvo implícita también en actos de corrupción. Comencemos primero. La CIADI no debió haber tomado conocimiento de ello, porque la supuesta sociedad chilena estaba basada en un documento que era falso, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, hay la posibilidad de un acuerdo inicial de $3 millones con la empresa que, según el presidente Mesa, la Procuraduría del Estado la desestima. Tercer elemento, luego hay un acuerdo de 20 millones que también se desestima. Se les paga 4 millones a los abogados de la defensa, desestimando el tema de los 3 millones. Y finalmente el tema del espionaje, es decir, cómo es posible que de una computadora de la oficina de la Procuraduría General del Estado, ¿no?, pueda salir un mail, además redactando un fallo judicial, ¿no? Le voy a dejar esto ahí para que usted pueda respondernos así seguidito con la capacidad que tiene, diputada. Muchas gracias. La respuesta que voy a dar es en mérito a las respuestas que dieron los dos ministros en la Asamblea Legislativa. No podemos salir de este tema porque yo es por ese medio que conozco justamente este emblemático caso Quiborax. ¿Qué pasa? Cuando hablan de la defensa y que adolece de muchos problemas, el señor ministro Héctor Arce es contundente cuando dice, hay un hecho que es contundente, como el caso de realizar una, si vale el término, nacionalización de esta concesión minera en forma equivocada, al margen de la ley. Ante este hecho tan grande, es casi imposible revertir algo que la realidad nos está mostrando como prueba. Y en el ámbito jurídico, él se expresó y dijo, es una prueba contundente que lo toman en consideración los propios personeros o gente que forma parte del CIADI, ¿no? Del tribunal, mejor dicho. Eso es lo que dice, habiendo esta prueba tan contundente. Ahora, él dijo, nosotros hemos recurrido a todos los medios que la ley nos permite. No nos hemos hecho vencer ningún plazo, dijo. Absolutamente hemos cumplido con todo, con todos y cada uno de las alternativas que nos daba la ley. Por ejemplo, la resolución no da lugar a apelación, pero sí a una anulabilidad. Y ellos recurren y lo hacen. Incluso el monto era más alto y ellos hacen de que el monto se tenga que reducir. Eso es lo que señala. Ante un hecho tan contundente como esa prueba, ya era irrebatible. Otro aspecto que también hace notar el ministro es cuando dicen, ¿por qué no se arregló con los 3 millones y posteriormente hasta con los 27 millones, llegando a un acuerdo? ¿Por qué no? Y él dice, si era público el hecho de que existía un documento falso, incluso ya existe una resolución sobre procedimiento abreviado, donde este señor Delgado, si no me equivoco, Delgado creo es. Delgado. Algo así. ¿No? Este señor
admite, porque en un abreviado uno tiene que admitir este aspecto, admite este hecho, cómo en base a un documento falso nosotros íbamos a llegar a algún negocio o arreglar algo y pagar los 3 millones. Posteriormente el pueblo me hubiera juzgado a mí, dice. Entonces teníamos que tener una base jurídica legal y ese es el motivo por el que explica ante la opinión pública y ante los asambleístas este aspecto. Ahora, sobre el espionaje de la computadora, yo le hice la pregunta complementaria, porque ya le decía todas las preguntas que quedaron en el tintero, y también era una interrogante para mí, para todo el pueblo, ¿no? Para empezar, señala de que cuando se da este hecho, que es público, ya se había dictado el laudo arbitral, porque quieren hacer aparecer como que se hubiera influido para que se dicte. No, ya se había dictado. Ahora bien, dice, ¿por qué se han reunido? Dice, ¿por qué lo han hecho en la Procuraduría? El señor ministro señala y dice, ¿cómo se realiza un acuerdo? Un acuerdo es sentándose en una mesa. Un acuerdo es llegando justamente a aspectos de tanto de una y como de la otra parte. Eso sabemos en qué consiste un acuerdo. Entonces, lo que quieren y lo han hecho es satanizar este aspecto que visto en forma normal y natural es de lo más simple, pero cuando tratan de satanizar y verlo como algo sucio, no lo es. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero creo que lo más importante, la columna vertebral, si me permite, ha sido explicada. En este afán siempre de que el programa sea plural, hemos tenido una primera parte a Diego Ayo, que nos ha expresado, ha investigado el tema, nos ha expresado su criterio y demás. Y en esta segunda parte lo ha hecho la diputada Betty Yañíquez, por supuesto con el conocimiento, el fundamento jurídico que tiene, una reconocida abogada de nuestro foro. El tema da para mucho, pero mucho más. Lamentablemente el tiempo es cruel en televisión realmente, y no nos deja todavía abarcar estos temas que quedan pendientes. Diputada Yañíquez, le quedo muy, muy agradecido por haber estado en el programa. La agradecida soy yo creo que ha quedado en el tintero, pero sí quiero que quede claro, es que no se politice este tema, es jurídico, y si en su momento admitió de que prácticamente no se cumplió con la ley, justamente esos aspectos se consideraron en el laudo arbitral, ahora que no se quiera distorsionar. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención, su tolerancia. Siga con la programación de Palenque TV.